Las peleas y malentendidos entre padres e hijos son comunes, a menos que tu hijo sea criado por la Liga de Asesinos. Y eso es lo que sufre Bruce Wayne cuando se enfrentan Batman vs Robin. Hola leyendas, bienvenida comunidad legendaria, una vez más, por fin de regreso a otra Geek Review. Esto sería como segunda temporada. Ahí va el Batmóvil conducido por Robin. Batman llama enojado, como que se lo robó. Pero, ¿qué diría? Policía, ¿mi hijo se robó el Batmóvil? Bueno, resulta que Robin consiguió una pista en un caso de unos niños desaparecidos en Gotham. Y eso lo llevó a una juguetería abandonada. Allí la escena se pone fea porque hay niños enjaulados. Bueno, esa fábrica le pertenecía a un tipo hijo de otro tipo monstruoso, de lo malvado que maltrataba a los niños. Aunque el tipo fue encerrado, su hijo creció con la idea, enferma, de proteger niños como el muñequero. Y los modifica tétricamente, según él, para protegerlos siendo muñecos. Y cuando estaba por atacar a Robin, aparece Batman a salvarlo. Siempre le resalta a Robin: esto es justicia, no venganza. Al final, Robin se lanza y enfrenta al enfermo del muñequero y lo podría matar, pero no lo hará. Es justicia, no venganza. Y entonces aparece un tipo vestido de búho que le dice a Robin que no debe dudar y mata al muñequero. Batman cree que fue Robin y aquí empieza la discusión. Ahí Batman recoge una pluma de búho. A ver, ¿qué pasó? Bruce está cenando con esta chica Samantha. Hablan de Alfred, de los planes que tienen para Gotham. Bruce se ve prácticamente ya casado con ella. Y en medio de esto, en la biblioteca está Damián. Cuando Bruce debe explicar quién es, no habla de que sea su hijo. Él crea una historia de que es un protegido y que lo está protegiendo de la prensa antes de presentarlo. O sea, ya hijo negado, aparte de todo. ¿Dónde está tu honor, basura? Cuando Samantha se va, Robin la critica por pretenciosa y superficial. Bruce quiere calmar las cosas, entonces prepara una película con palomitas y todo, con mantequilla, que arriesgados. Aún así, esa noche Robin intenta salir de la mansión, pero se encuentra con un sistema de seguridad extrema, puesto por Bruce, y él lo detiene. Pero Robin le recrimina que no confía en él, que una película no lo hace un padre, que incluso lo ha negado. Bruce también le reclama por su forma de ser, le dice que está esperando los papeles legales y se va a patrullar sin Robin, dejando a Dick Grayson como niñero. Mientras lo cuida, Dick a Damián, pelean y Damián le dice a Dick que es un payaso de circo, que él fue entrenado por el mismo Ra's al Ghul, y Dick le dice que a él lo entrenó Bruce Wayne, que siempre le pateó el trasero a Ra's. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Damián está harto del puro y perfecto Dick Grayson. Solo es un huérfano al que Bruce le tuvo lástima y que él es el hijo de verdad. Por otro lado, Batman tiene recuerdos de un cuento de sus padres sobre la corte de los búhos, un grupo de los más ricos y poderosos de Gotham, que dirigía la ciudad en las sombras. Que no se puede hablar de ellos porque así son de peligrosos. Pero solo es un cuento. Cuando los Wayne fueron asesinados, Bruce, niño, empezó a investigar pensando que era culpa de los búhos, pero no llegó a nada. Y Alfred le dice, y escúchalo bien, joven televidente, Alfred le dice que a veces las tragedias son solo cosas terribles que suceden. Y ahora, en un museo, Batman encuentra una exposición de búhos y aquí llegan dos búhos guerreros a atacarlo. Y hay una pelea muy fuerte para la cual, bueno, Batman se ve vencido, herido y acabado y tratando de escapar. Pero estos búhos son como zombies y de hecho se desintegran. Al tiempo Dick está hablando con Starfire. ¿Qué? ¿Estás usando el rojo con encajes? ¿Y la tanga? Pero Dick está de niñero y no puede acudir a esta emergencia. Aparte, Damián se le escapó. Además ve que Bruce lo está necesitando. Resulta que hay unos criminales golpeando a un hombre mayor y parecen con intenciones de violar a su anciana esposa. Pero Robin llega y lo salva y se encarga de los vándalos. Y ahí aparece el tipo vestido de búho, que se ha presentado como Talon o Talon, Garra en español. Robin entonces lo sigue y lo sigue hasta su escondite. Ahí está su oda a los búhos y este Garra le dice a Robin que respeta a Batman, pero que él no cruzará algunas líneas. Y Garra sí. Por ahí le dice que lo quiere como compañero, como sidekick. Incluso le regala un sai. Batman no puede saber nada, pero que lo llame cuando esté listo. Y entonces el mocoso debe volver a su casa. Y cuando entra a la habitación, Bruce está siendo curado por Dick. La discusión
discusión se sube de tono, se pone feo. En un momento dicen que un accidente de laboratorio no hace un padre. Bruce quiere mandar a Damian a la mierda. Miércoles, Homero. A una escuela en Suiza. Dick ni cruza palabras, solo se enoja con el niño porque lo tomó por tonto, pero Damian dice que eso fue fácil. Sin embargo, al final Dick también le recrimina a Bruce cómo fue, que él también se escapó de niño. Pero Bruce dice que no son iguales. Dick tuvo padres amorosos. A Damian lo crió la Liga de Asesinos. Bruce está muy confundido. Robin se escapa otra vez y se dan cuenta que Alfred quitó el sistema de seguridad porque el chico no debe sentirse un prisionero. Si bien Bruce regaña a Alfred, Dick lo defiende. Alfred se pregunta si Bruce alguna vez lo superará, pero Dick le dice que Bruce no supera nada. Mientras Robin se va de cacería con Garra, Bruce se va a buscar a Samantha y ¡oh sorpresa! Que cae en una persecución y por muy Batman que sea, se lo llevan los búhos. Y lo llevan a la corte de los búhos, donde el líder o maestre, como lo llaman, lo invita a unirse a ellos. Ahora sabe que ellos son los hijos de los ricos y poderosos de Gotham que desaparecieron y ahora por las supuestas necesidades de la ciudad volvieron. Bruce le pregunta al maestre que qué harán con Batman y pues ellos dicen que ya lo están planeando. Bruce pide tiempo para pensar, logra dejarles un rastreador y luego queda dormido y se despierta en la mansión. Para el maestre de estos búhos, Bruce es como ellos y oh sorpresa, Garra trabaja para ellos. Dice que el chico, Robin, está mordiendo el anzuelo y vemos que están experimentando con tal vez algunos antiguos miembros que solo viven por unas horas después de que los han tenido dormidos como 100 años. Y en esa regeneración están trabajando para que sean un ejército al mando de Garra, quien nos enteramos que fue recogido por los búhos y criado como su guerrero principal, aunque lo siguen considerando un chico de la calle, criado por un ladrón que lo maltrataba y que en su momento él mismo traicionó. Bueno, resulta que están unos mafiosos en lo suyo, siendo malvados mafiosos, y Garra y Robin llegan a acabar con todo y los doblegan. Pero, cuando Garra le pide a Robin que los acabe, Robin se niega por lo de justicia, no venganza. Es lo que le enseñó Batman. Garra le está pidiendo a Robin que cruce la línea, porque la justicia no sirve. Y mientras los dos hablan, llega Batman. Y Garra le exige a Robin que elija. Y llega el momento Batman vs Robin. Y se arma tremenda pelea por los tejados con los trucos y las vainas, pero en un momento caen y Batman salva a Robin. Al final Robin lo puede acabar, pero no lo hará. Batman le dice que vayan a casa, pero mi casa no está contigo. Bueno, nos enteramos que Garra se acuesta con Samantha. Oh sorpresa, creías que los cuernos de Bruce eran de murciélago. Esto no es divertido. ¿Ves esto? Esto es ciencia. Bueno, esta es la cosa. Como Garra salió de la calle, no creen que la corte de los búhos acepte nunca que él se siente al lado de Samantha. Pero ella dirige la corte e insiste que sí estará junto a ella. Bueno, Batman está en las alcantarillas y por cosas de la vida llega a un laberinto. Y de ahí a la corte de los búhos. Él está como envenenado y comienza a tener alucinaciones. Y son bárbaras. Ve el asesinato de los padres y el asesino es Batman. Un Batman diferente. Tiene alrededor varios muertos conocidos. Ese Batman es Damian. O sea que él está creando eso. Entonces Damian le dispara. Bruce lo abraza y le pide perdón. Afortunadamente Dick lo encuentra y lo rescata otra vez. Garra presenta a Robin a la corte y le piden demostrar su lealtad. Le piden su máscara. Él no lo piensa hacer. Al final a Damian lo reconocen y fácilmente pueden saber que Bruce Wayne es Batman. A Robin lo encierran. Lo quieren matar para lastimar a Batman. Garra no lo hace y empieza a acabar con los búhos. Finalmente acaba también con el maestre que supuestamente su amada, es Samantha. Se dice que él se quedará con Robin. Sí, él quiere al muchacho. Pero a su vez, el muchacho piensa que es un demente. Garra lo encierra y le dice que irá por Bruce con su ejército de búhos. Ahora sí viene lo chido. Entonces todo el búho combo ataca la mansión Wayne. Allí esperan Batman y Nightwing y se viene tremenda pelea. El dúo dinámico original contra todos. Alfred cierra la casa y va a la Baticueva a terminar de armar algo. Dick se baja un montón, pero al montón es atrapado. Batman lo salva y lo encierra, lo manda lejos. Y ahora van Batman contra Garra, quien dice que Robin no le pertenece. Mientras, Robin ya encontró una forma de escapar y por cierto descubrió algo sobre los búhos. Alfred está en la Baticueva y recibe la información de Robin. Los búhos no funcionan a una temperatura bajo cero. Ahora, Dick resulta peleando contra Garra, que afirma que él
sería una buena garra. Hay búhos por todas partes. Damian llega con el Sai, Batman se monta en su robot. Hijos de perra, lárguense de mi cueva. Encima vemos a Alfred con un rifle. Por Dios, ¿qué está pasando aquí? Toca ver qué hacen con la temperatura. Eso se encargó Alfred. Nightwing es detenido y ahora sí la finalísima final. Batman contra Garra. Hasta hay ataques con el Batmóvil. Ahora, caras afuera, Bruce está enojado. Esto te va a doler y voy a disfrutarlo. Pero Garra tiene la ventaja. Me llevaré a tu hijo. Pero Robin llega al rescate. Garra quiere matar a Batman para que los deje libres. Pero Damian es un ingrato según él. Y pelean. Batman es mi padre. Cuando Robin puede vencerlo con ese Sai, Garra le dice que no dude en sus instintos. Y se mata tomando las manos de Damian. Aunque Batman está orgulloso, Robin está muy mal. Tiene a todos en su cabeza. Y se pregunta, ¿él dónde está? Damian, hay una escuela, pero no en Suiza, está en el Himalaya. Se dan un abrazo y el chico se va. Mientras ordenan la mansión, Dick reclama que Damian se fue y solo es un niño de 10 años, pero Bruce le tiene fe. Y entonces Damian llegó a un templo en el Himalaya. Bueno, creo que ya hablamos bastante de Damian en la película del hijo de Batman, ¿no? Acá dejo la tarjeta. La corte de los búhos se introdujo con fuerza en los nuevos 52. Esta idea de los ricos y poderosos queriendo manipular Gotham ha tenido sus adaptaciones. Incluso en la serie Gotham hay una referencia muy interesante en la que le dicen a Dick que sería una buena garra. Y es que él debería tener ese papel en los cómics. Este es un drama muy familiar. Dick es un hijo mayor que le habla a su padre ya asertivamente. Alfred también juega un papel importante tomando decisiones como las considere correctas. Y hay un tema que me llama la atención y es esta necesidad de un sidekick o un compañero. Garra, Talon, lo demuestra todo el tiempo que quiere ser el mentor de Robin. Es como cubrir la necesidad de ser como no fueron con él, pero esa responsabilidad, además de dejar un legado, también abunda en el mundo de los cómics. Aquí están peleando por ver a quién decide Robin como padre y mentor. La película tiene escenas fuertes, pero más allá de la acción, creo que esta interacción familiar es lo que la hace resaltar de muchas otras. ¿Conocías la película? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Esta película pertenece a ese universo DC Universe Animated Movies, que te dejo por acá una lista de reproducción. Solo me queda pedirte que te asegures de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.